Muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar formación con el grupo AXO 41. Eh, Vamos a dar una esperita, unos minuticos, mientras se vinculan el resto de los aprendices a la sesión de formación de hoy. Y continuamos. Profe, antes de que iniciemos, tengo una duda con el cronograma, que estaba Sí, mirando señor. en varios videos y aparece, pues en los videos aparecen del 13 al 12 de diciembre algunas actividades y la finalización como tal de la fase de análisis también ahí aparece como ah, el 4 de enero del 2020 al 4 de enero del 2026 y en la de nosotros aparece, pues del 844 aparece del 17 de diciembre del 2025 al 20, como al 25 de abril del 2026. Entonces, no sé con cuál guiarme. Ya, la fase de análisis, las fases como tal, análisis, planeación y demás, duran 6 meses. Es decir, que Sí, esta fase de análisis va a tener un periodo de 6 meses. Y lo que hacemos los instructores es dividir la carga académica en dos grupos, que es un trimestre y el siguiente trimestre. Entonces, por eso ves que yo he dividido en dos grupos la carga administrativa, donde sí, exacto, tenemos, pero donde tenemos exacto. una primera carga hasta diciembre y una segunda carga en lo que corresponde al año 2026 por allá por abril. Sí, pero a lo que Normalmente, me refiero, profe, ¿cómo? a lo que me refiero es que pues en las clases que hemos tenido aparecen, pues los cronogramas que manejan los profesores aparecen del 13 de diciembre hasta el 13 de diciembre, mejor dicho, hay evidencias que hay que entregar y ellos terminan como, pues y en ese cronograma, mejor dicho, se termina el 4 de enero del 2026 y en el de nosotros termina como el 25 de abril del 2026. Entonces, como que hay incongruencia. No sé Ya, con cuál entonces, guiarnos. a ver, veo. Que creo que también muchos Voy compañeros a- tienen la misma, porque nos muestran uno y nosotros tenemos otro. ¿Sí? Voy a compartirte pantalla para que veamos toda la misma información y si hay algún error, pues hagamos la corrección pertinente para tener claridad en esos aspectos y no que no se nos vaya a prestar Listo. para confusión. Pero por regla general, indiferentemente de cualquier fecha que tengan los instructores, por regla general tenemos 2 trimestres en los cuales se cumple la fase. La fase de análisis tendrá 2 trimestres, ¿sí? Indiferentemente de eso. Y en esos 2 trimestres se envían las evidencias. Pero pues si las fechas, digamos, el cronograma está ajustado. Entonces miremos el cronograma. Este es el cronograma del AXO. Sí, Efectivamente, como las fechas de abril H44. del AXO Yo, 44. yo aquí lo tengo, por ejemplo. Sí, aquí lo estoy Ah, proyectando. ya lo abrí por acá. Aquí tienes dos fechas. Tienes 17 de diciembre, que es cuando termina la formación. Miremos acá. Vamos a mirarlo acá. La última clase que se tiene programada. Es decir, nos guiamos por el SAF, ¿sí? Sí, Mire, esas mismas son las que nosotros tenemos, pero hay profesores que tienen que pues espérate un momentico. algunas evidencias determinan es el 12, el 13. Acá.
A ver. Aquí, Felipe. Felipe. Miremos Felipe. Y vámonos a la última fecha del año. Mira, por acá está 5, 13, 20. Aquí terminan, fíjate. ¿Sí es? Miércoles 17. Esta es la última fecha programada o permitida, digamos, más allá de programada. Bueno, ambas caben, concurren. Programada y permitida. Es decir, aquí no pueden haber clases, porque ya la coordinación académica designa este espacio para actividades propias de calificación. ¿Sí me escuchan con claridad? Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Entonces, en este espacio, a partir del 18, no se pueden programar actividades académicas o relacionadas con la formación de manera formal. Lo formal es lo que ustedes ven aquí. Es, digamos, lo que ha estructurado la coordinación académica y se vea. Hasta el 17 les permito que se realicen actividades de formación. ¿Sí? Entonces, durante este periodo ya estamos en calificación. Y en el periodo anterior, la semana anterior, es decir, de aquí para atrás, nosotros tenemos un periodo de lo que se llama, eh, digamos, aquellos planes de mejoramiento que queden de los estudiantes que no enviaron evidencias, de los estudiantes que de una u otra manera tuvieron un comportamiento irregular y entran en plan de mejoramiento. Pero eso sucede, digamos, en esa semana. Entonces, esta es la distribución eh, objetivamente presentada, ¿no? Así está demarcada por el área de coordinación académica. Y aquí tenemos las fechas definidas para el cronograma de trabajo de análisis. ¿Sí ves? Acá a la izquierda tenemos fase de análisis y acá a la derecha tenemos los instructores que dictan estas diferentes competencias. Y la fecha límite, fíjate que está hasta el 17 en el caso del ingeniero de USA. Perdón un segundo. En el caso del ingeniero de USA, en el caso de la ingeniera Lorena, en el caso del ingeniero Wilfredo, correcto. Tiene unas actividades para el 2024 y tiene otras perdón, para el 2026 y tiene otras para el 2000 y tiene otras para el 2000, ¿qué? 2025 debido a la formulación de los trimestres, como están las cargas trimestrales. Entonces, un trimestre vemos una parte y en el otro trimestre vemos otra parte. Ejemplo, voy a darte el ejemplo con nuestra formación que es la de matemáticas. Aquí tenemos una en relación a fórmulas. Espera un segundo aquí, porque no te alcanza a llegar. Regálame un segundo. Listo. Aquí tenemos digamos, dos evidencias. Una para el 2025, ¿sí? Y otra para el 2026, ¿sí? Como cierre, como fecha de cierre. Digamos que durante todo este periodo podemos enviar las evidencias. De hecho, incluso como tal, la evidencia no tiene cierre, sino hasta el final de la fase, realmente, la evidencia. Entonces, en cuanto al cronograma que deben de estar siguiendo, pues efectivamente es este, ¿sí? Es decir, que no deben haber fechas del 3 o del 4. eh, de pronto hay una confusión en que se está interpretando este como 2025, pero es 2026, es el próximo año, ¿sí? Entonces, queda claro la distribución de tiempos y cargas.
Sí, sí, profe, es que estos están bien, pero a lo que yo me refiero es que algunos instructores utilizan otro cronograma, que algunas actividades aparecen no del 17 hasta el 17 de diciembre, sino que aparecen el 13 de diciembre. Ah, Y bueno, ellos, listo. y en Entonces el ya te cronograma que entiendo. ellos tienen, no. Ujú. Ya te entiendo. Eso es lo que pasa. Hay unos instructores que tienen, digamos, un marco de trabajo distinto, por así decirlo. ¿Sí? Que es lo que te entiendo. Entonces vamos a ver lo siguiente. A través de nuestra aprendiz vocera, Claudia, por favor, refiérame, eh, digamos, cuáles son esos instructores y cuáles son esas, digamos, evidencias o fechas relacionadas que son distintas, ¿sí? Porque este es el definido. Porque lo que buscamos es tener el espacio suficiente para que podamos dar toda la formación y todas las competencias que ustedes necesitan conocer. Y tener el espacio para que ustedes también Eso, puedan enviar sus evidencias con tranquilidad. Sí, porque hay 6 meses. Entonces no es tampoco una, una carrera contra reloj, sino una formación integral que les permita, a través del conocimiento adquirido, poder enviar sus evidencias en paz y y que haya buena tranquilidad. comprensión más que todo. Claro, lógico, Más. Ujú. porque son temas todos nuevos. Todos son temas nuevos. De pronto el de matemáticas habrán temas que conocemos por nuestra formación en bachillerato, algunos han tenido carreras técnicas, y pues de pronto habrán temas allí, pero de todas maneras hay cosas nuevas. Por ejemplo, hay cosas nuevas desde el punto de vista de algoritmos. Entonces, por ejemplo, incluso la actividad de algoritmo es para el próximo año. Está para el próximo año. Sin embargo, yo les doy las herramientas para que ustedes puedan practicar todo el resto de diciembre y parte de enero. Puedan practicar, 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 porque esto será lo que los hará mejores desarrolladores, más analíticos. Y en la primera parte solo tenemos lo que es el componente de matemáticas. Sin embargo, esta actividad tenemos todo, digamos, todo el semestre de la fase de análisis para enviar la actividad. Y, y por directriz de la subdirección, es decir, nuestra máxima autoridad en Cali, en el centro del CAI, por directriz de nuestra subdirectora, ella siempre ha hecho énfasis en promover que los aprendices logren terminar y logren cumplir con la meta de certificarse como analistas y desarrolladores. Diga, hay varios elementos de promedio, pero todos están encaminados a que ustedes logren esa meta, ¿sí? Por lo tanto, no se preocupen por esa parte, esas dudas, esas preguntas, esos temores, transmítamelos con todo gusto. Yo les doy trámite. Yo sé y estoy completamente seguro que el factor primordial es lograr que ustedes se certifiquen como analistas y desarrolladores de software. Ese es nuestro valor principal. Los demás son elementos necesarios para cumplir con ese objetivo y las fechas pues están para cumplirse, pero digamos en un trabajo que les permita a ustedes adquirir a la vez sus conocimientos necesarios para poder para poder enviar sus evidencias con total normalidad, ¿sí? Entonces hagámoslo de esa manera para tener claridad. El cronograma que ellos deben de estar aplicando es este. Y el énfasis que deben de estar aplicando es el que les compartí, ¿sí? En el cual les compartí que yo les daba algoritmia, otros les van a dar bases de datos, otros les van a dar HTML, JavaScript, otro les va a dar, creo que PHP. Todos esos elementos se los tienen que estar dando y tenemos que también a la vez ser vigilantes de que pues este proceso se dé. Así que tranquilos por esa parte. Cualquier inquietud o lo que suceda, con mucho gusto, háganlo a través de la vocera, digamos, para que haya un canal institucional para resolver estas temáticas, ¿sí? Créanme
que, digamos, de esa manera organizada, logramos ser más eficientes en el proceso. Vale, listo. Entonces vamos a iniciar con la formación. Vamos a trabajar hoy vamos a parar un momentico con el tema del algoritmo y vamos a iniciar con el planteamiento de la ecuación. Aquí hay algunos elementos que debemos de tomar, que debemos de ver en cuanto a formación, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre esos elementos. Esos elementos se desarrollan en la guía de aprendizaje 2. Vamos a ver si está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, aquí. No, esta no es. Esta, aquí. Entonces, aquí tenemos la actividad de aprendizaje de la competencia de razonamiento cuantitativo frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la evidencia. Dentro de esta evidencia, debemos de desarrollar procedimientos aritméticos aplicados, ¿sí? Eso lo vemos en nivel básico, lo vemos en nivel medio, intermedio y avanzado, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el nivel básico, ¿sí? El nivel básico lo tenemos aquí. Matemática de nivel básico dentro del el material de formación, ¿sí? Entonces aquí está revisando la pertinencia del contenido eh, de del material de formación. Entonces vamos a iniciar, vamos a ver matemáticas nivel básico y la siguiente clase veremos algunas ecuaciones aplicadas a la presentación de la actividad, de esa primera actividad del cálculo de áreas, es decir, el planteamiento de la ecuación, que es cálculo de áreas. Son temas muy sencillos realmente, no son temas complejos, son más fáciles de los que uno eh, podría complicarse allí. Vamos a ver el video que tiene introducción y continuamos. Este episodio es patrocinado por Platzi, cursos online profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía quién o la superficie de terreno que le correspondía al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11 se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36.000,
Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares. Algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste? El concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa, no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil, e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes, geometría analítica, el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emmy Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica. ¿Las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Están buenísimos. Además, tienen cursos de programación, desarrollo de aplicaciones, marketing, diseño. Son más de 100 los temas que... Bien, entonces ahí vimos como el origen de los números, ¿no? De dónde nacen los números y dónde nace la matemática. Dice, los números naturales surgieron de la necesidad del ser humano de negociar y ordenar cosas. El hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. Y ahí surgió la necesidad de crear símbolos que representaran esas cantidades. A partir de esta necesidad, el hombre crea lo que hoy conocemos como números naturales. Estos primeros surgen en las distintas civilizaciones debido a que contar y ordenar elementos son las tareas más elementales en el tratamiento de las cantidades. Listo, entonces pasamos a conjuntos numéricos. Esta es la bienvenida. El desarrollo de la humanidad se ha dado a partir de las dificultades o necesidades que se presentan a lo largo de la historia. Por ejemplo, el hombre primitivo sintió hambre, entonces tuvo la necesidad de buscar
fue cazándola, colectándola y cultivándola. Sintió frío, entonces desarrolló el fuego y encontró la manera de cubrirse con las pieles de animales. Asimismo pasó con el desarrollo de las matemáticas, más específicamente con el surgimiento de números y conjuntos numéricos que eran utilizados para contar, hacer cálculos, resolver problemas y demás actividades que requerían de la implementación y el uso de las matemáticas. En este espacio nos ocuparemos en el estudio de los conjuntos numéricos, que son, para qué sirven, cómo se aplican, conceptos que nos ayudarán a entender la naturaleza de los números y poder comprender el desarrollo de los temas posteriores a este curso. Para el SENA es importante el desarrollo de las competencias en el ámbito educativo, laboral y personal. Arrancamos con el punto 1.1, números naturales, y tenemos las imágenes de las manos, la cual representa las cantidades de 1, 2, 3, 4 y 5. Y daremos inicio con el conjunto de números naturales que se denota con la letra N. Entonces, la letra N nos va a determinar que hay un arreglo, podríamos decirlo, de números, ¿sí? Desde la algoritmia, esta representación la podemos identificar como un arreglo de números. Y en matemáticas es un conjunto de números, ¿sí? Entonces, los arreglos podemos decir que son conjuntos de cosas. En este caso, este conjunto es de números. Entonces, de números naturales. El conjunto de los números naturales surgió la necesidad de contar, lo cual manifiesta en el ser humano desde sus inicios. Este conjunto se caracteriza porque tiene números infinitos de elementos, es decir, infinitos porque arrancas en 1 y no tiene fin. Cada elemento contiene un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor. El sucesor del número natural se obtiene sumando 1. El antecesor se obtiene restando 1. ¿Sí? Entonces miren que en esta representación de los números naturales tenemos los números naturales desde el 1 en adelante. Números naturales, 3 más 1 igual a 4. Utilizado para labores de conteo de objetos, lo constituyen los enteros positivos. Entonces, números naturales son enteros positivos, ¿sí? Recuerden, números naturales son enteros positivos. Nosotros utilizamos la palabra entero para definir un tipo de variable que se llama inter o entera. Entonces, de esa manera definimos que una variable va a ser entera porque va a contener números enteros. Estos son los números enteros. Tenemos entonces que en el punto 1.2, números enteros, los números enteros surgieron de la necesidad de incluir números negativos para dar solución a algunos problemas de matemáticas que no tendrían solución solo con números naturales. Algunos de esos ejemplos del uso de los números enteros son los siguientes. Señalarles la temperatura bajo cero, escala de Celsius. En estos momentos la temperatura en Bariloche es de menos 10 grados. O una profundidad bajo el nivel del mar. El barco está hundido, fue hallado bajo menos 135 metros. Menos 135 metros de la superficie del mar. Este conjunto numérico nos permite realizar las operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Los hindúes fueron los precursores en el manejo de los números enteros. Siguiendo una regla específica para la suma, la resta, se utiliza una recta numérica y para la multiplicación y la división se hace uso de la ley de signos. La ley de signos, bien importante la ley de signos. Bien, entonces vamos a leer la ley de signos. Dice que más por más nos da positivo, que menos por menos da más. Es decir, que cuando exponemos un signo negativo, lo multiplicamos por otro signo negativo, nos va a dar un positivo. Que si un positivo lo multiplicamos por un negativo, nos da negativo. Y que si un negativo lo multiplicamos por un positivo, nos da negativo, ¿sí? Entonces, de manera particular, digamos, vemos que está dividido en dos componentes. Cualquier número negativo multiplicado por un positivo nos dará un valor negativo. Y cualquier número positivo multiplicado por un positivo nos dará un positivo.
y cualquier número negativo multiplicado por un negativo nos dará un positivo, ¿sí? Es la forma como tienen que interpretar esto porque de esa manera, cuando planteemos los ejercicios en el algoritmo, pues ellos obedecen a estas reglas. Estas mismas reglas las aplicamos en algoritmia. En materia de multiplicación hay que subrayar además que existen diversas propiedades como lo son la asociativa, la distributiva y la conmutativa. Continuemos con el conjunto de números enteros que se denotan con la letra Z. Entonces aquí vamos a determinar en Z un arreglo de números enteros. Y esos números enteros contienen números positivos y números negativos, incluyendo el 0. Entonces decimos que 0 es el punto de partida, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. El conjunto de números enteros surge de la necesidad de dar solución general a la situación. Pues cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, esta sustracción no tiene solución en los conjuntos naturales. Por decir algo, 5 menos 20. 5 menos 20. 5 menos 20. 5 menos 20 en los naturales no tiene solución porque el resultado es inferior al 5. Es decir, está más allá de la escala de los números naturales. Por lo tanto, no tenía solución hasta ese momento. Números enteros. Resultado de la unión de los números naturales, el 0 y los números negativos. Y vemos la expresión. Sustracción de números naturales. Es la operación de restar, quitar o disminuir, minuendo con sustraendo. Y la diferencia es el resultado. Debido a esto, la recta numérica se extiende hacia la izquierda, de modo que cada punto representa un número natural corresponda a un punto simétrico, situado a la izquierda del 0. Es decir, son escalas numéricas. En eso se resume. El punto simétrico es aquel que está ubicado al igual de distancia del 0, uno de la derecha y otro a la izquierda de él. Números negativos. Los números negativos aparecieron dada la necesidad de representar deudas. Se identifican añadiendo un símbolo o color diferente a los naturales. Entonces, en este caso, y en muchos casos, en el caso de Excel, por ejemplo, señalan los números negativos poniéndolos en rojo. Nosotros utilizamos el símbolo rayita antes del número para identificar los números negativos. Esta es la forma, digamos, más probable de encontrar esto. Símbolo de menos y el número. Revisemos Z. Números naturales positivos, el 0 y los números negativos. Z tiene 3 subconjuntos. Enteros negativos, Z menos, enteros positivos, Z más, enteros positivos y el 0. Z más U, que U vendría siendo como algo así como el universal. Por tanto, el conjunto de los números enteros es la unión entre los subconjuntos mencionados. Z, Z menos U, 0, Z, UZ más. Básicamente para explicarlo como conjuntos de esta manera. Y aquí tenemos la escala numérica. ¿Sí? Esta sería la escala numérica. Entonces vamos a pasar a en el 1.3, números racionales. Vamos a ver el video de números racionales. Buenos días, jóvenes. Esta presentación tiene como objetivo hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional, o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones, que cuando uno de esas porciones obtengo el objeto completo.
Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características de su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador, es el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos. O sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2, no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos. 2 octavos. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se lee. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal, o no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente, netamente para comunicar. Y la verdad, lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saber. Muchas veces hemos leído la palabra o hemos hablado de, oye, pásame un cuara, ¿tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo, que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice $1, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1 y lo dividimos en 4 partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador, dice que fue dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas 4 partes.
tomé una. O sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo del dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de un tercio, de 2/4, de media taza, cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales, cómo leerlos, cómo utilizarlos, y vamos a estar aplicando mucho de esto en cuanto a la medición. Así que Bien, entonces decimos que los números racionales son aquellos que nos permiten dividir una unidad en partes iguales y tomar de ella lo necesario. Un ejemplo muy sencillo es el de la pizza. Supongamos que usted pide una pizza, 8 porciones, para su familia, que son 5 personas. Cada uno toma una porción, se habrá consumido 5 octavos o partes y sobran 3 octavos. Ya desde el antiguo Egipto se utilizaban estos números. Inclusive fue encontrado un papiro en el cual tenía una tabla de representaciones de 2 sobre n en forma de fracción egipcia para números impares entre 5 y 101, el famoso papiro Ring. Ahora bien, miremos el conjunto de números racionales que denotan con la letra Q. Entonces aquí tenemos números racionales, una recta de números simétricos en los cuales tenemos el 0, que es el punto común, el punto de partida. Hacia la derecha están los racionales positivos y hacia la izquierda los racionales negativos, ¿sí? Normal. El conjunto de números racionales se creó debido a las limitaciones de cálculo que presentan el conjunto de números naturales y números enteros. ¿Por qué habían limitaciones? Porque el número entero es un número muy grande. Entonces se requería una especificación más pequeña y de allí la necesidad de recurrir a otro tipo de símbolo, nomenclatura, que nos permitiera ir más allá, que nos permitiera mirar más pequeño. Y aquí podemos ver esa estructura. Pero ¿cómo surgen los números racionales? Hagamos un ejemplo. Dividirlo para personas, esto numéricamente sería 1 sobre 3. Veamos un ejemplo. ¿Cómo es el resultado? No es un número entero. Para solucionar esta dificultad se creó este conjunto, en el cual está formado por los números de la forma A sobre B. Esta fracción en la cual el numerador es A y el número es un número entero y el denominador B es un número entero distinto de 0. Sí tiene que ser distinto de 0. Números racionales. Surgieron de la necesidad de comparar dos cantidades. Se definen como la razón entre dos números enteros, siendo A sobre B, siendo B diferente de 0, e incluye los números enteros 1 sobre 2, o 2 medios, menos 4 tercios y 5. Debido a que 5 sobre 1, toda la división por 1 nos da el mismo valor. Entonces, por eso se denota el 5. Números irracionales, ¿sí? Entonces, en el punto 1.4 tenemos los números irracionales, pero aún hay más. Entonces, tenemos los números naturales, los números racionales y los números irracionales. Pero aún hay más. Conjunto de números irracionales denotado con la letra Q asterisco, con un asterisco. Q asterisco es igual, y aquí tenemos un arreglo de operaciones con números irracionales. Por ejemplo, el caso de menos pi, ¿sí?
menos raíz de 5, menos teta, menos raíz de 2 y así seguidamente. El conjunto de los números decimales infinitos no periódicos. Este conjunto surgió de la necesidad de reunir ciertos números que no pertenecen a los conjuntos anteriores. Entre ellos puede citar a las raíces inexactas, el número pi, etc. Al que pertenecen todos los números decimales infinitos puros, es decir, aquellos números que no pueden transformarse en una fracción. No deben confundirse con números racionales, porque estos números decimales finitos, infinitos, periódicos e infinitos, sin periódicos, que sí se pueden transformar en una fracción. Repito, a él pertenecen todos los números decimales finitos puros, es decir, aquellos que no pueden transformarse en una fracción. No debe confundirse con números racionales, porque estos son números decimales finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos, que sí pueden transformarse en una fracción. Ejemplo, 1,414235, 0,10200340 y siguientes. Números irracionales, perdón. El símbolo pi, que es 3,14 en número decimal. Surge de una imposibilidad de expresar numéricamente ciertas cantidades con una razón entre números enteros. Por ejemplo, de ellos es la razón entre la circunferencia y el diámetro. Circunferencia y el diámetro, que es la explicación de pi. Vamos a continuación. Uno de los ejemplos de cómo operan estos números. Entonces tenemos raíz de 5 es igual a raíz cuadrada de 2 a la 2 más 1 al cuadrado. Y tenemos por aquí el círculo, la expresión. Por acá tenemos 2 raíz de 5 que vendría siendo el punto, ¿sí? Igual al otro lado. Desde el punto negativo hasta el punto positivo, ¿sí? Los tenemos de igual manera. Y dentro de este vemos el triángulo, perdón, vemos el triángulo rectángulo, viene siendo este. Triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo rectángulo. Bien. Y tenemos una escala numérica de enteros. Desde 0 hasta -6 y desde 0 hasta +6. Luego tenemos una escala de los números, una representación de los números irracionales desde el punto de vista decimal, ¿sí? Es decir, que está entre 3 y 4, ¿sí? Pi se encuentra entre 3 y 4. Y tenemos una escala numérica positiva de 0 en adelante. Y decimos que entre 3 y 4 está el número de pi, ¿sí? Que es 3,14. Luego tenemos los números reales, ya casi en el punto 1.5. Ya casi finalizamos. Miremos el conjunto de números reales denotados por la letra R. ¿Sí? La letra R denota los números reales. Entonces también tenemos una escala numérica, digamos que una revela un conjunto de números reales en los cuales están todos. Aquí tenemos todos los números. Tenemos el 5, raíz de 2, un cuarto, 0, un cuarto negativo, un medio negativo, 3 cuartos negativo, 1 negativo, 10 negativo, etc. Surge la necesidad de reunir los racionales y los irracionales en un solo conjunto y se denota R de reales, ¿sí? Y decimos que R es igual a Q unido con Q asterisco, que son los irracionales. Números irracionales. Es el conjunto de números que contiene tanto los números racionales como los irracionales. Entonces, esto es los números reales. Los números reales son aquellos que contienen esos dos elementos. Su aplicación en nuestra civilización es muy variada
y vemos una escala numérica que contiene todos, ¿sí? Todos esos elementos de los números reales, ¿sí? Recuerden, los reales son la unión de los dos, de los racionales y de los irracionales, teniendo en cuenta que los racionales son todos los positivos y negativos y los irracionales son aquellos que fueron creados con base en la necesidad de explicar a aquellos que no podían cumplir con esta misma regla. Números complejos e imaginarios. Entonces entramos en otra línea de números. En el 1.6 encontramos los números complejos e imaginarios. Tenemos entonces números complejos C, números racionales Q, números naturales N, números primos, números enteros, números reales. Para finalizar nuestro recorrido por el mundo de los conjuntos numéricos, existen dos conceptos, los cuales hacen parte del mundo matemático. Hablamos de los números imaginarios, números complejos, que son utilizados frecuentemente en el campo de la física, como la mecánica cuántica, electrónica, telecomunicación e ingeniería, entre otras. De esta manera podemos entender las dimensiones de la teoría de los conjuntos numéricos. Hasta aquí hemos visto los conjuntos numéricos, ¿sí? Ya tenemos claridad frente a las diferentes clasificaciones de los conjuntos numéricos. Luego vamos con las operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces tenemos aquí en las operaciones matemáticas lo siguiente. En el punto número 2 tenemos operaciones aritméticas. Punto número 2, operaciones aritméticas. Recordemos, desde que el hombre empezó a utilizar los números para cuantificar todo lo relacionado con la agricultura, población y demás aspectos relacionados con los números, también empezó a realizar operaciones como añadir y quitar unidades de un conjunto determinado. A partir de esto surgió la aritmética, la cual es la rama de las matemáticas que se relaciona con números y las diferentes operaciones que pueden realizar los números: suma, resta, multiplicación y división. Esta área, la aritmética, es muy importante. Es muy importante porque ella dicta las reglas que va a cumplir la matemática. Es decir, la aritmética está un poquitico antes de la matemática. Asimismo, las propiedades implícitas en dichas operaciones. ¿Sí? Las propiedades. En este tema nos ocuparemos de las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división en los diferentes puntos numéricos o los números reales. Asimismo, también trabajaremos la potenciación y radicación y sus propiedades. Pero debemos de tener en cuenta una regla que para las operaciones cambiadas o combinadas en conjunto de los números reales es necesario conocer la jerarquía de las operaciones. Esto de la jerarquía de las operaciones, esto es muy común verlo en los videos en TikTok, donde le dicen cuál es el resultado de la operación y te presentan varias opciones y varias operaciones matemáticas. Y muchas veces las personas se equivocan. ¿Por qué? Porque no conocen la jerarquía de las operaciones. Las operaciones se resuelven según una jerarquía estipulada, estándar que de esa manera debemos de realizar. Pero, ¿qué es esta jerarquía de operaciones si conocemos el enunciado de qué trata? 2.1, jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones básicamente es una regla que nos determina cuáles operaciones deben de realizar primero en un determinado ejercicio, que contenga varias operaciones como suma, resta, multiplicación, paréntesis, potencia y raíces. Por esto, lo primero que debe realizar es las operaciones que se encuentran agrupadas en paréntesis, llaves y corchetes. Entonces, paréntesis, llaves y corchetes. Primero resuelvo eso. Entonces, cuando estemos planteando una operación matemática en un algoritmo, ¿sí? Él resuelve una operación, pero no te garantiza que te la va a resolver como la has pensado, porque él la va a resolver según las reglas de la aritmética. Entonces es importante conocer esas reglas de la aritmética para que nuestros resultados
tengan congruencia, tengan relación directa con la fórmula que se ha eh, elaborado. Luego deben de resolverse potencias y raíces. Entonces, primero paréntesis, llaves, corchetes, luego potencias y raíces, luego posteriormente la división y multiplicación en ese orden, de izquierda a derecha, y por último, suma y resta. Pero si ustedes se fijan en esos videos de YouTube donde hacen este tipo digamos, de videos en los cuales le preguntan a las personas que si sabe cuál es el resultado, casi siempre primero resuelven las sumas y las restas. Y por último dejan las multiplicaciones. Y es exactamente al revés. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico donde tenemos una persona en la cúspide de la pirámide, en la cual tenemos como primera operación, ahora jerárquicamente, primera operación que se resuelve corchetes, paréntesis y llaves, luego potencias y raíces, luego multiplicación y división, luego potencias y raíces nuevamente, luego sumas y restas. Aquí tenemos un error debido a que después de potencias y raíces tenemos multiplicación y división y luego tenemos sumas y restas, ¿sí? En este orden debemos de resolverlo. Este es un error. Potencias y raíces aquí. No debe estar. Veamos un ejemplo. Entonces aquí en el ejemplo nos muestran una operación matemática muy sencilla en la cual nos dicen que tiene una multiplicación, unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis hay una operación que contiene un número entero, contiene una potencia y luego de esto tenemos una división, ¿sí? Entonces, la siguiente información nos muestra la forma correcta en que debemos resolver este tipo de operaciones. Entonces, tenemos como primer ejemplo, tenemos la operación planteada. Entonces, el primer paso es resolver paréntesis. 2 por 4 a la 3. 2 por 4 a la 3. Entonces, como es 4 a la 3, ¿sí? 4 a la 3, lo primero que debo resolver aquí son los paréntesis. Pero, ¿qué es resolver los paréntesis? ¿Es destruir los paréntesis? ¿Es resolver las operaciones dentro? Específicamente es eso, es resolver la operación que está dentro del paréntesis. Hasta que yo no lleve esta operación a un número entero, pues no me doy por entendido que no puedo romper el paréntesis. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolverlo. Entonces, aquí nos explica paso a paso cómo lo hacemos. Primer paso, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. 2 por 4 a la 3. Dentro del paréntesis se resuelve el exponente 4 a la 3 que igual a 64. Y luego decimos 2 por 64 es igual a 128. Paso 2, se resuelve la multiplicación. Es decir, ya resolvimos 2 por 4 a la 3. Y nos quedó 128 dentro de los paréntesis. Entonces luego decimos que vamos a resolver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? En este orden sigue la multiplicación y luego la división. Se resuelve la multiplicación ya que encuentra primero a la izquierda. Recuerde que se resuelve de izquierda a derecha. Y en la operación encontramos a la derecha la división, perdón, aquí la división. Está primero la multiplicación y por último la división. Entonces decimos que se resuelve primero la multiplicación que se encuentra a la izquierda. Multiplicamos 3 por 128. Nos da 384. Finalmente se realiza esta división, ¿sí? Finalmente se realiza esta división 3 por 384, que es el resultado de la multiplicación de 3 por 128. Dividimos 384 dividido 4, que es nuestra última operación que se encuentra y nos da 96. Con esto tenemos claridad frente a cuál es el orden en que debemos resolver cualquier problema matemático, aritmético. No importa el grado de dificultad que tenga este. No importa. Es decir, esto incluso lo podemos ver en integrales, derivadas, pero de esta forma tenemos que resolverlo. Bien. Pasamos acá a operaciones de números enteros. Dice, suma y resta de números enteros. Cuando los números enteros tienen el mismo signo,
Se suman los valores y se deja el signo que tengan. Si son positivos, signo positivo, y si son negativos, signo negativo. Si se pone nada, si no se pone nada delante del número, se entiende que es positivo. Es decir, con esto buscamos aplicar este concepto también en algoritmos. En algoritmos, si yo planteo esto en un algoritmo diciéndole que esto es igual a A, por ejemplo, que yo en A voy a guardar más 5 más 4 más 9, ¿sí? Perdón, que es igual a 9, y yo no le antepongo un signo negativo, el algoritmo entiende que el valor que yo le estoy asignando es positivo. No va a entender de que es negativo. Para poderle dar la connotación del carácter negativo, tengo que informárselo, tengo que presentar. Entonces aquí nos da la operación 5 más 4 es igual a 9 y 5 menos 4 nos da como resultado menos 9, a pesar de que se esté sumando, ¿sí? Por ley de signos nos va a dar que es más por menos, da menos, recuerden. Entonces, así se esté sumando, esta operación por ley de signos, al yo romper este paréntesis, opera la ley de signos, digo más por menos da menos, iría 5 menos 4 igual a menos 9. Listo. Cuando los números enteros tienen distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. Se trata y se deja el signo del más grande en el valor absoluto. Ejemplo de números enteros de distinto signo. Entonces tenemos 20, tenemos 10, tenemos más 20, tenemos menos 10. Entonces, nuevamente, opera la ley de signos y decimos que 20 menos 10 es igual a 10. ¿Sí? Bueno, estas son operaciones, digamos, básicas, pero lo importante tener en cuenta aquí es la ley de signos. Lo clave, porque pues lo demás yo sé que ustedes ya pueden tener claridad frente a estos conceptos. Aquí en la ley de signos, más por más nos va a dar positivo. Mírenlo aquí, positivo. Aquí tenemos más 11 más menos 2. Entonces, por ley de signos, aplico más por menos da menos. Entonces nos queda 11 menos 2 igual a 9. 9 positivo. Bien. Multiplicación y división de números enteros. Para esta operación es importante enunciar las reglas de los signos como se muestran en la siguiente imagen. Esto ya lo vimos, que es la regla de los signos las equivalencias que tiene, donde decimos que más por más es igual a positivo, que más entre más es positivo, que menos por menos es más, que menos entre menos es más, que más por menos es menos, que más es menos por más da menos y menos entre más da menos. La regla no cambia ya sea en la multiplicación o en la división. La regla queda intacta. Se aplica de la misma forma la ley de signos. Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos y se aplica la regla de los signos. Cuando van dos signos seguidos hay que separarlos utilizando un paréntesis. Entonces, si tenemos dos símbolos, dos números seguido de dos signos, no puedo. Eso también opera en los algoritmos. Yo no puedo colocar el por y el más juntos. Eso es un error de sintaxis. Inmediatamente el compilador le va a decir, oye, esto es un error. No te entiendo qué estás diciendo aquí. ¿Por qué? Porque él tiene que, quien introduce la instrucción, en este caso nosotros y ustedes, nosotros los desarrolladores, debemos introducirle de forma correcta este parámetro. Entonces, si vamos a colocar dos símbolos juntos, dos signos, este debe de ir separado por paréntesis, por llaves o por corchetes, ¿sí? Cualquiera de esos elementos sirve. El más usado siempre serán los paréntesis, como digamos esa jerarquía que tienen los paréntesis, donde también tienen una jerarquía. Los paréntesis se resuelven, de pronto no está aquí, pero se resuelven primero los paréntesis, después los corchetes y por último las llaves. Ese es el orden en que se resuelven los, en este caso, los paréntesis. Bien,
Bueno, entonces, lo mismo, división de números enteros. Miremos qué tenemos por acá. Acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos, dice, ahora analicemos un problema en el que podamos utilizar la información presentada. En un depósito hay 1.200 litros de leche por la parte superior de un tubo vierten en un depósito 25 litros por minuto. Minuto, 25 litros. Vierten. Y por la parte inferior del tubo salen 35 por minuto. ¿Cuántos litros de leche habrá en el depósito después de 20 minutos de funcionamiento? Bueno, para poder resolver este problema, siempre debemos de separar los datos. Es, digamos, la forma correcta. Entonces, separo el valor inicial y separo los valores seguidos, 25 litros de entrada y 35 litros de salida, ¿sí? Y miremos, 10 litros de leche o 850 litros de leche. Nos da dos opciones. ¿Cuál de las dos? ¿Verdadera o falsa? Entonces dice, respuesta. Paso 1. Lo primero que debemos realizar es pasar el problema a términos aritméticos para empezar a resolverlo y sacamos los datos cuantitativos. Cuando te hablan de datos cuantitativos, te hablan de cantidades. Están hablando de números, de números. Cuando te hablan de cualitativos, te hablan de cualidades, características, bueno, malo, regular. 1.200 litros es la cantidad inicial de leche. Paso 3. Luego debemos calcular la cantidad de leche que ingresa al depósito en los 20 minutos de funcionamiento. Es decir, 25 litros que ingresan en un minuto, lo multiplicamos por la cantidad de minutos, que son 20. Entonces, aquí vamos a calcular la entrada, 25 litros por 20. En el paso 4 calculamos la salida, 35 litros por 20. En el paso 5 planteamos la ecuación. Perdón, sí, la ecuación vendría siendo eso. Bueno, ecuación no, la operación matemática, porque para que sea una ecuación necesitamos que tenga un igual. Ahora calculamos la cantidad total de leche que queda en el depósito después de 20 minutos. A la leche que hay en el depósito, es decir, los 1.200, le sumamos la leche que ingresa y le restamos la leche que sale. Entonces decimos 25 litros por 20, 30, menos 35 litros por 20 minutos. Y miren cómo combinamos sumas, restas, multiplicaciones. ¿Sí? Por último decimos, resolvemos los paréntesis y determinamos que hay 500 litros que entran y 700 litros que salen. Cuando hacemos la operación matemáticas en el orden respectivo, sumamos 1.200 más 500 nos da 1.700. 1.200 más 500 nos da 1.700 y si le restamos 700 nos da 1.000. Por lo tanto, la respuesta correcta son 1.000 litros. ¿Sí? 1.000 litros es la respuesta correcta. Luego tenemos 2.3, operaciones de los números racionales. Números racionales. Entonces veíamos que los números racionales son números en los cuales utilizamos un numerador y un denominador. ¿Sí? Y de estos también podemos hacer suma, resta, multiplicación, división, entre otros sin número de actividades que podemos utilizar para este proceso. Entonces decimos, empecemos a realizar operaciones de suma y resta de fracciones homogéneas. Es decir, homogéneas quiere decir que conservan su mismo denominador. Eso es homogéneo. Algo homogéneo es algo que es, digamos, de forma igual en diferentes momentos. Entonces es homogéneo. Ahí decimos que es homogéneo. Son aquellas que tienen igual denominador. Para sumar o restar números racionales homogéneos se coloca el mismo denominador y se suman o restan numeradores de la siguiente forma. Entonces aquí vemos que tenemos una operación planteada en términos gráficos, donde tenemos 6 cuadros como valor de total de cuadros. Todas las imágenes tienen 6 cuadros, pero expresan diferentes valores, donde tenemos 6 cuadros y de estos 3 en azul y 3 en verde. Luego sumamos 2 cuadros en azul y 4 en verde. Y decimos que eso es igual a 5 cuadros en azul y 1 en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuadros en azul se refieren al denominador y los cuadros en verde se refieren a lo que queda como parte usada, ¿sí? Del total.
Entonces el total de cuadros son 6. Al usar 3 nos quedan 3. Esa es la expresión y eso es lo que quiere mostrarnos el gráfico. Por lo tanto, decimos que en el primer número estamos usando 3 tercios. En el segundo estamos usando 3 sextos. En el segundo estamos usando 2 sextos. Y decimos que esto es igual a 5 sextos. Es decir, dejamos el mismo denominador y sumamos de forma directa el numerador. 3 más 2 igual a 5. Aquí repetimos la operación. 8 octavos menos 5 octavos es igual a 8 menos 5, lo que nos da 3 octavos. Muy bien. Ahora miremos el proceso que realizamos cuando los denominadores son distintos. Lo que llamamos operaciones con fracciones heterogéneas. Para adicionar o sustraer números racionales heterogéneos, se multiplican los denominadores entre sí y será el denominador de la respuesta. Repito, para adicionar, sustraer números racionales heterogéneos, se multiplican los denominadores entre sí y ese será el denominador de la respuesta. Entonces yo cojo los denominadores y los multiplico. Por decir aquí, 4 por 7, 28. Y ese es el denominador. Y esto lo hacemos para operaciones con fracciones heterogéneas. Es decir, que son diferentes a las homogéneas. ¿Por qué son diferentes? Porque el denominador ya cambia. Entonces aquí estamos en el mundo de los heterogéneos. Decimos que para adicionar o sustraer números racionales heterogéneos se multiplica el denominador entre sí y ese será el denominador de la respuesta. Luego se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Luego se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Se coloca el mismo signo de la operación y se procede a multiplicar el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. En cada caso se debe simplificar la respuesta si es posible. Entonces, veámoslo ya de forma aritmética, que es, digamos, un poco más sencillo. Entonces, decimos que tenemos en la primera expresión 3 cuartos más 5 séptimos, ¿sí? Y decimos que vamos a multiplicar 4 por 7, que son los denominadores. ¿Sí? De pronto no es esta la forma de presentar mejor la información, ¿sí? Pero podemos esforzarnos más para determinar cuál es ese resultado. Luego decimos que se multiplica el numerador de la primera fracción, el numerador de la primera fracción, que es esta fracción, por el denominador de la segunda. Entonces decimos que multiplicamos 3 por 7, ¿sí? De forma cruzada, ¿sí? Más o menos una cruz, una X. Entonces decimos 3 por 7 igual 21. Y dejamos el mismo signo. En este caso está positivo. Miren que está positivo. Dejamos el mismo signo. Luego decimos se multiplica el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Otra cruz, por una cruz invertida. Entonces decimos que 4 por 5. Es decir, 4 por 5. El numerador, en este caso 5, que es numerador por el denominador. ¿Sí? Y entonces decimos que es 20. Luego sumamos y decimos que 21 más 20 es 41. Entonces ese sería el denominador y el denominador 4 por 7 es 28. Entonces decimos que el numerador es 21 más 20, que es 41, sobre 28. Aquí tenemos el resultado. Entonces aquí ya vemos la representación gráfica, donde 3 por 7, 5 por 4, y vemos como una especie de X. 3 por 7 más 4 por 5. Y por último, 4 por 7, que sería el denominador. Esta es la estructura de cómo planteamos la operación de los números fraccionarios, racionales. Esta multiplicación siempre va primero en la suma, ¿sí? Por último, se reduce si se puede, ¿sí? No siempre es una obligación reducir el número, pero siempre y cuando se pueda.
Entonces, en el caso, yo debo de coger el 41 sobre 28 y verificar si tienen mitades. El 28 tiene mitad, pero el 41 no. El 41 no tiene mitad. Entonces, bien. Entonces, aquí podemos ver, dice, el mismo proceso se realiza para la resta de fracciones heterogéneas. Ah, bueno, aquí estamos hablando de la resta. Hacemos el mismo proceso, solo que el valor pues va a ser restado, 21 menos 20. Entonces nos da 1 sobre 28. Nuevamente, al momento de simplificar, pues no tenemos opción. Listo, suma de 3 fracciones. Fíjense que aquí ya no tenemos 2, ya tenemos 3. Cuando tenemos 3, debemos de buscar el mínimo común múltiplo, que básicamente es encontrar un número que pueda ser divisible por cualquiera de estos. Pero el mismo número tiene que ser divisible. Por ejemplo, el 4 es divisible entre 2, pero no es divisible entre 3. Entonces no sirve. ¿Sí? El 2 puede dividir al 4, ¿sí? Pero el 4 no puede dividir al 2. Y así seguidamente. Entonces buscamos un número. Y el número en escala más cercano, en el caso del 2, que pueda dividir al 3, que pueda dividir al 4, es el 12. Lo mismo en el 3, lo mismo en el 4. Entonces encontramos que el 12 es aquel número que nos permite realizar esa operación. Digamos que escogiéramos el 9. El 9 no puede ser divisible en el 2, por ejemplo. Es decir, no tiene una división exacta. Importante. La división tiene que ser exacta, no puede tener residuo. Entonces, decimos que el 12 es ese valor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos de hacer será que el 12 es el común denominador. Entonces, el 12 pasa a ser ese valor común que nos va a servir de denominador. Y luego decimos que divide el común denominador entre cada denominador y se multiplica por el denominador y el numerador correspondiente. ¿Qué significa eso, chicos? Sencillo. Significa que el 12 lo divido entre 3 y lo multiplico por 2. 12 dividido 3 por 2. En este caso, 12 dividido 3 es 4 por 2, 8. 12 por 2, 12 dividido 2, 6. Por 1, 6. 12 dividido 4, 3. Por 3, 9. Entonces decimos que 8 y 6, 14. Y 9, 23. 14, 6 para 20, 3 para 23, sí. 23. Y dejamos el mismo denominador. Esto es igual a... Listo. Entonces decimos que 23 sobre 12. Entonces aquí decimos que es una fracción impropia. Y la vamos a convertir en una fracción mixta, en la cual la fracción mixta básicamente es decir que es 1 por 11 doceavos. Esa es la fracción mixta. Ahora veamos en qué se puede aplicar la suma y resta de fracciones en un caso cotidiano. En casos cotidianos, entonces, un campesino siembra 2 séptimos de su finca con papa y un quinto con tomate. Ustedes recuerden que esto es una fracción heterogénea, ¿no? Como es heterogénea, multiplicamos 7 por 5, 35. Nuestro denominador sería 35. Entonces dice, las preguntas son, ¿qué fracción de su finca fue sembrada? Sí, pues ya sabemos que para nosotros determinar las fracciones debemos de dejar el mismo denominador y en este caso sembrado sería la suma. Sumar esto con esto. Entonces volvemos y aplicamos esta misma fórmula, donde decimos que 7 por 5, 35, dividimos por 7, bueno, la operación como tal. Nos dan las diferentes opciones. Nos dice que A, B, C o D. La siguiente pregunta es, ¿qué fracción de su finca está sin sembrar? Entonces nos dice de nuevo A, B, C o D. Bien. Entonces nos propone la operación. La operación, como ya la hemos visto, por ser denominador heterogéneo, debemos de coger el 35, que es producto de la multiplicación de 7 por 5, que queda como denominador, y decimos que 35 dividido 7, pues es 5, y 5 por 2, lo multiplicamos por el 2,
nos da 10 y 35 por 5, 35 dividido 5 nos da 7, 7 por 1 7. Aquí tenemos el 7, sumamos 10 más 7, 17, lo que nos da 17 35avos, la C. Bien. Luego nos vamos a determinar la resta. Acá. ¿Qué fracción de su finca está sin sembrar? Entonces vamos a aplicar la lógica. 35 es el todo. 35 es el todo. ¿Sí? Aquí miren, 35. Es decir, la finca tiene sembrado 17 35avos. Es decir, la finca tiene 35 partes. Haga de cuenta que esto es una pizza de Gino's Pizza y hay una gallada de gente, la partieron en 35 partes y habían 17 personas, cada uno sacó un trocito, pues valga la redundancia, bien chiquito, porque pues quedó muy diminuto cada pedazo. Entonces, de 35 pedazos sacamos 17. Nos quedó el resto. ¿Qué significa? Que el resto sería lo que está sin cultivar, en el caso de, ¿sí? Que también podemos inferir, razonablemente que podemos inferir, que la suma de 17 y el restante que está sin sembrar, es decir, llegar a 35, sería el total de la finca, total de la finca. ¿Por qué el total? Porque 35 sería el total que tenemos de denominador disponible para usar y al usarlo todo, es decir, 35 sobre 35, nos va a dar 1, la unidad, el todo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es restarle 17 a 35. Es una operación más rápida. Vamos a ver qué nos proponen por acá. Para dar respuesta al segundo interrogante procedemos de la siguiente manera. La fracción que representa el total de la finca puede expresarse como 35 sobre 35 que es igual a 1, ya que todo el terreno expresado en fracciones debe ser igual a 1 porque sería el terreno en general. Yo podría decir que, pues de la forma anterior que lo expreso, en la cual sí, 35 es todo el terreno disponible o todo el terreno para sembrar disponible. Sí, 35 tenemos disponible para usar y podemos usarlo todo, que sería usar los 35. Y entonces acá nos da la respuesta, ¿cuál de esas es? Pues es básicamente restar 35 menos 17. Entonces decimos acá que tenemos 1 sobre 1 menos 17 sobre 35. Es decir, aquí lo que quieren expresar es el todo. No debería ser 1 sobre 1. Debería ser 35 sobre 35. Porque realmente la resta, no vamos a restar 1 menos 17. Sí, aquí hay un error. Es 35 sobre 35 menos 17. Y decimos 35 menos 17 igual a 18 sobre 35. Bien, veamos aquí el error. No es sino, bueno, acá lo corrigen. Aquí nos expresan digamos, es una expresión lógica, pero no puede ser aplicable aritméticamente debido a que técnicamente es 1 sobre 1, no 35 sobre 35, que son expresiones distintas. Entonces la expresión correcta es esta. ¿Sí? Esta es la expresión correcta. Decimos 35 menos 35 menos 17 sobre 35. ¿Sí? 35 sobre 35 menos 17 sobre 35, que es igual a 18 sobre 35. Recordemos que es una resta de fracciones homogéneas, por lo tanto, se pone el resultado en el mismo denominador y se operan los numeradores. Respuesta correcta, 18 sobre 35. ¿Por qué? Porque básicamente estamos restándole 35 a 17. Nos da 18 sobre 35avos. Entonces, bien, vamos a dejar hasta allí. Este tema es bastante extenso. Vamos a seguir en la siguiente clase. Estaré informando la fecha de la siguiente clase para abordar la temática y resolver los temas necesarios para poder dar respuesta a los contenidos que se requieren para dar respuesta a las evidencias. Bien, voy a abrir el espacio para cualquier duda, pregunta, sugerencia al respecto u observación que requieran hacer. Por favor, levantamos la mano y en ese orden vamos contestando. Yesid, te escuchamos. Instructor, buenas noches. Buenas Eh, noches.
Yo quería preguntar, no eso de la que vimos ahorita, y no de los correos del SENA. Los correos del SENA están en proceso ya. Están Ah, en listo, proceso eso. de, están en proceso, sí. Ya están en proceso de, a las personas pues que se registraron. Me imagino que las otras personas pues no tienen, no lo necesitan seguramente porque todos no se registraron. De los 48 que son en la plataforma, solo se registraron alrededor de 20 y algo, 23, 24. Yo les pasé el dato junto con la vocera, con nuestra compañera vocera. Pero sí, ya eso Listo. debe estar por salir. Yo creo que esta semana sale, con el poder de Dios. Ah, bueno, Eh, muchas Hu- gracias, doctor. con todo gusto, Yesid. Hugo, te escuchamos. Pues, quedó todo claro, sin embargo, noté Hugo, se te que escucha en la guía, muy, muy, muy pasito. Pues acércate más al micrófono, por favor. pero no quiere decir que pero no quiere- ya me escuché. No, se te escucha un susurrito en el oído, pero no, digamos, no una voz que podamos o pueda yo escucharte. Si puedes hablar más durito o subirle volumen al micrófono. Ya me escucha. Eso, ahora sí. Ok, Dale. son los audífonos. Instructor, esto es más una observación. Lo que pasa es que me di cuenta que en una explicación debajo de los números naturales, un ejemplo que dice 8 menos 5, 8 menos 3, perdón. Y en la parte de abajo dice que no, que el 8 es más grande, pero sale en vez de 8 positivo, sale 8 negativo. Y lo cambian, entonces hay un pequeño errorcito. De resto, creo que todo excelente en la guía. Sí, yo también he detectado que tiene varios elementos con errores, pero pues los vamos subsanando en medida que vamos detectándolos. Sí, son errores muy, muy pequeños. Algunos intentan dar una interpretación, pero puede darse para malas interpretaciones. Por ejemplo, el 1/1 aritméticamente es 1/1, es uno. Entonces, la resolución matemática nos va a dar otro resultado. La correcta es 35/35. Pero bueno, son cosas que uno va ahí apuntándole a los aprendices de tal manera que puedan quedar claras. Eh, por eso hay que estar muy, muy atento, ¿no? En matemáticas, una característica muy fundamental que tienen las personas que dominan la matemática, las personas que prestan atención a la matemática, las personas que están ahí, digamos, atentos a tratar de resolver el problema de memoria, pues, ahí sí pudieron observar. Cuando intento dar la respuesta, de una vez intento utilizar también la memoria, a pesar de que el resultado está allí, uso la memoria y uso mi método para llegar al resultado. eh, es que las personas que usan la matemática tienden a ser más racionales, tienden a resolver problemas de lógica con mucha mayor facilidad. Y un problema de lógica, aunque a ustedes de pronto les parezca muy ilógico, puede ser, ¿no? Entre comillas esa frase, es por ejemplo pasar una calle de donde están pasando los carros y vemos que unos vienen a unas velocidades y otros vienen a otras. El cerebro hace unos cálculos y determina el momento para suceder, para pasar. Pero las personas que utilizamos matemáticas tendemos a resolver esos problemas con mucha mayor facilidad y podemos ver otras personas que se tardan mucho en pasar la calle. Y resulta que hay unas que ustedes dicen, uy, pero mira cómo se atraviesa la calle y tiene como la seguridad de pasarse la calle y no espera de pronto. De pronto digamos que puede ser una imprudencia, no es un llamado a que lo hagan, y más falta que van a salir corriendo a tirarse a la autopista. No, 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 pues no estoy diciendo eso. Estoy queriendo decir hipotéticamente que hay personas que al usar la matemática, el cerebro se entrena, por lo tanto resuelve con mayor facilidad ese problema matemático, problema de lógica y por lo tanto le da mayor seguridad para pasar la calle, ¿sí? Entonces la invitación es a que continuemos leyendo la guía, ¿sí? Vamos a programar otra sesión para esta temática dentro de la semana y bueno, la idea es abordar todos los temas lo mejor posibles.
¿Alguien más quiere opinar o duda o pregunta? Bueno, muy bien, no siendo más por el momento, entonces vamos a dejar para la próxima clase. Terminamos allí la formación del día de hoy. Les agradezco a todos ustedes su asistencia. Recuerden, la meta es lograr la certificación en análisis y desarrollo de software. Van a presentarse montones de inconvenientes siempre, laborales, familiares, de amistades, de rumba, de todo. Siempre se presentan, porque siempre va a estar allí los impedimentos para que no logres la certificación. Pero la certificación te abre un montón de puertas. No te imaginas lo importante que es tener una persona formada en informática en una institución, en una empresa. Somos personas distintas. Somos personas que resolvemos problemas. Las personas cuando tienen problemas recurren a nosotros. Entonces, mi recomendación y mi intención genuina es que logren terminar su certificación en análisis y desarrollo de software. Por lo tanto, les agradezco la atención prestada a su instructor líder y que tengan un resto de semana lleno de bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Feliz noche a todos, que descansen. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos.